Soy Graciela Tejero Coni, directora del Museo de la Mujer en Buenos Aires. Hoy les traigo un nuevo podcast de la serie titulada Feminismo para principiantes, tomando prestada la expresión de la feminista española Nuria Varela. En el recorrido histórico que venimos haciendo en nuestros podcasts, debemos dedicar una atención especial a las mujeres estadounidenses del siglo XIX, pioneras del feminismo en el mundo. Ellas transitaron el proceso de conciencia desde la justa lucha por la abolición de la esclavitud hasta exigir su propia liberación social. Las mujeres, junto a los varones, ya habían luchado por la independencia de su país como colonia inglesa hasta 1776 y en el siglo XIX las vería protagonistas organizadas para terminar con la situación de los esclavos y el racismo. No por casualidad, la primera novela antiesclavista del continente americano es de una mujer estadounidense, la escritora Harriet Beecher Stowe, quien en 1851 publicó por entregas la famosa La cabaña del tío Tom. Las hermanas Sarah y Angelina Grimke, pese a haber nacido en una familia propietaria de esclavos de Carolina del Sur, muy lejos del perfil de la Scarlett O'Hara, protagonista de la película racista Lo que el viento se llevó, un siglo más tarde, fueron las primeras activistas en el movimiento de abolición de la esclavitud que luego aplicaron su crítica social a las condiciones de las mujeres. El contexto religioso norteamericano es también una consideración que debemos tener para comprender el surgimiento del feminismo estadounidense. Las prácticas políticas protestantes, particularmente las cuáqueras, permitían la presencia de las mujeres en las tareas de la iglesia. Las mujeres podían intervenir públicamente en la oración y también hablaban ante toda la comunidad. Las nuevas iglesias perseguidas en Gran Bretaña habían llegado a las colonias en el siglo XVII. Los cuáqueros, por ejemplo, habían fundado su propia colonia en Pensilvania en 1682. A diferencia del catolicismo, defendían la interpretación individual de los textos sagrados. Promovían que las mujeres aprendiesen a leer y escribir, por lo que en Estados Unidos el analfabetismo de las mujeres fue mucho menor que en Europa, y también se explica la creación de colegios universitarios para ellas. Estas serían las bases para la existencia de un potente movimiento de mujeres que iría elaborando su programa y eligiendo a sus líderes, que dieron cuerpo y voz al feminismo pionero norteamericano del siglo XIX. Pero detengámonos en un hecho que detonaría su irrupción en la escena política. Y eso fue el Congreso Antiesclavista Mundial, celebrado en Londres en 1840. De la delegación norteamericana formaban parte 4 mujeres, que sin embargo no fueron bien recibidas en Inglaterra. El Congreso rechazó su representación como delegadas y les impidió su participación. Ellas entonces regresaron de Londres a Estados Unidos indignadas y resueltas a levantar su proclama por el reconocimiento de sus propios derechos como mujeres, pues no habían sido respetados ni defendidos por sus compatriotas de la delegación. Tal demanda fue encabezada por Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton. La primera era una cuáquera practicante y consecuente abolicionista que había fundado la primera sociedad de mujeres contra la esclavitud y cuya casa particular fue refugio de muchos esclavos en su huida de las haciendas. La segunda, Elizabeth Cady Stanton, joven discípula de Mott, se convirtió con el tiempo en líder feminista y una destacada intelectual del movimiento que reconoce en la declaración de Seneca Falls de 1848 su acto fundacional. Recuperar esta genealogía del feminismo es hoy muy importante para que las más jóvenes puedan, de manera consciente, orientar sus reclamos contra las violencias y las luchas emancipatorias de la opresión estructural de la que aún en el siglo XXI las mujeres seguimos siendo objeto. Gracias por escuchar nuestros podcasts en la pregunta urgente:
por Conexión Abierta. Te invitamos a seguirnos semana a semana, en la que analizamos la historia del feminismo de los últimos 3 siglos. Si te gustó, compartí su contenido y sumate a la lucha por los derechos de las mujeres. No lo dudes.